Bien, empezamos con la grabación dándole lectura a a las primeras páginas del libro, y la página 64 nos habla sobre lo referente a la formulación de un proyecto y nos pone el reto inicial, cosa que nosotros no habíamos podido hacer a falta de hacer una clase pues presencial. Y dice, los habitantes de Santa Rosa se dedican a la agricultura y dependen económicamente de ella. Sus principales cultivos son el maíz, el frijol y el arroz. Como la agricultura es vulnerable al cambio climático, las altas temperaturas han reducido la producción de cultivos. En la comunidad se busca implantar una nueva forma de producción que les asegure poder surtir de alimentos a sus familias y enfrentar el cambio climático en el futuro. El inciso número 1 dice, realice una lluvia de ideas con posibles soluciones para el problema que garantice además la subsistencia económica. Bien, al hablar de lluvia de ideas nos referimos al aporte de personas interesadas en solucionar un problema. Por ejemplo, acá nos están diciendo de que en un departamento específico de Guatemala, basado en el área de la agricultura, tienen problemas en cuanto a los cultivos por el cambio climático. Sabemos que el cambio climático es el calentamiento global, lo que se está dando en el planeta por toda la contaminación. Ahorita que todos estamos en nuestras casas, que nadie está, pues, o que todos estamos con restricciones de movilidad o de locomoción, en las grandes ciudades donde había mucha contaminación, ahorita la contaminación ha reducido. Y eso ha ayudado a frenar un poco el cambio climático. Sin embargo, cuando todo regrese a la normalidad, la gente va a volver a salir, la gente va a volver a hacer las cosas que hacían normalmente, contaminar el ambiente, y es muy probable de que el cambio climático siga aumentando o este problema del calentamiento global vaya en aumento a causa pues de la sobrepoblación que tenemos. Entonces, de que este cambio climático dice que afecta a los cultivos y de que ellos están buscando posibles soluciones. Entonces, ¿qué posibles soluciones podrían ser? Podría ser implantar sistemas de riego, ya que si es por las altas temperaturas, ¿verdad? Que ahí lo especifica que son las altas temperaturas, por acá, por acá, por acá, las que han reducido la producción de los cultivos. Entonces, podemos implementar sistemas de riego para abastecer de agua a los cultivos, o podemos implementar microhuertos o viveros, por así decirlo, donde las temperaturas sean controladas, los requerimientos atmosféricos sean controlados en cuanto a temperatura y a presión atmosférica, porque eso también varía. Y implementando sistemas o ideas de estas, nosotros podríamos contrarrestar la reducción de los cultivos. Esa sería una idea o unas ideas para dar solución a eso. El segundo inciso dice, describa las consecuencias que pueden tener a largo plazo el cambio climático en nuestro país. Bien, pues es sobreentendible. A largo plazo el cambio climático, no solo en nuestro país, sino en muchas o en todas las regiones del mundo, generaría problemas pues principalmente de producción de alimentos, ¿verdad? La mayoría de alimentos orgánicos, ¿verdad? No sintéticos, son provenientes de la tierra, y si la tierra se daña o si la tierra sufre un gran cambio y no se puede realizar los cultivos o los cultivos no se dan, por ejemplo, el año pasado, yo recuerdo, el año pasado hubo un tiempo en el que tardó mucho, no, perdón, fue el año antepasado, fue en el 2018, tardó mucho que llegaran las lluvias. Pasó abril, pasó inclusive mayo, llegó junio y las lluvias eran muy pocas, era muy poco lo que había llovido a comparación de ahora que ya casi diario está lloviendo. Y en ese año en particular, en el 2018, los cultivos de maíz se redujeron, la producción de maíz a nivel nacional se redujo. Y eso fue latente y palpable. Yo, por ejemplo, que vivo acá en las orillas del municipio, me pude dar cuenta de que vecinos que tienen sus terrenos con cultivos de maíz, ¿verdad? Que siembran su milpa y pues la cosechan, etcétera. Precisamente ese año tuvieron déficit en su producción, porque por falta del agua, porque había demasiado calor, la temperatura era muy alta y casi no llovía.
Entonces las milpas no crecieron, se quedaron como a media altura. Unas sí lograron crecer, pero las mazorcas o los elotes que daban venían muy pequeños o a veces venían dañados. Entonces fue un año en el que hubieron déficit en cuanto a la producción de ciertos productos agrícolas a causa de los cambios climáticos que se dieron, ¿verdad? En el país o en la región. Entonces, si hablamos de un cambio climático en el país y qué efectos puede tener a largo plazo, pues es principalmente eso, ¿verdad? El déficit en la producción de alimentos. Ese sería la causa o el efecto más grande que podría tener en nuestro país con este cambio o con este problema del cambio climático. En base a eso, a que existe un problema, entonces nosotros venimos y determinando un problema podemos formular un proyecto o en base a una idea para solucionar un problema podemos formular un proyecto. Y el proyecto dice precisamente que nace de una idea. Entonces siempre debe haber una idea con un objetivo o con algo, debe haber algo en mente el que se desea cumplir para poder elaborar un proyecto. Dependiendo qué tan compleja sea la idea o qué tan difícil sea poder ponerlo en práctica, así va a ser la complejidad del proyecto. Por ejemplo, si son proyectos pequeños o si son proyectos a grandes escalas. Bien, y se considera un proyecto como un conjunto de actividades que se coordinan y se relacionan para cumplir un objetivo específico en un tiempo determinado. En síntesis, eso es un proyecto. Actividades organizadas, muy bien administradas, o eso es lo que se pretende, administrarlas de manera eficaz para lograr un objetivo en un tiempo determinado. Todo proyecto tiene un inicio, tiene un final. Hay proyectos que son de seguimiento, pero cada seguimiento tiene una etapa y toda etapa tiene un inicio, tiene un final. Entonces, todos los proyectos se manejan de la misma forma y para esto, pues están las etapas que se dice que son el surgimiento de la idea inicial, tener realmente en mente qué es lo que se quiere lograr, hacer el diseño del proyecto, cómo se va a hacer o cómo vamos a lograr materializar esa idea o llevarla a cabo. La ejecución del proyecto, ponerlo en marcha, realmente hacerlo, ponerlo en práctica. Y la evaluación del proyecto, pues es darle seguimiento, darle continuidad, ver qué tan productivo, qué tan eficaz o qué tan eficiente es nuestro sistema de trabajo para poder seguir laborando o para poder seguir ejecutando las labores que tengamos que hacer dependiendo del proyecto. Con el ejemplo de arriba, de lo de los cultivos, decíamos una idea, colocar microhuertos, por así decirlo, o viveros. El diseño del proyecto, pues ya ver todo el sistema técnico en cuanto a las construcciones de los viveros, a las instalaciones de agua que van a haber, al sistema de riego, etcétera. Todas las cuestiones técnicas de cómo vamos a hacer, de cómo se va a llevar a cabo. La ejecución del proyecto, pues bien, ponerlo en marcha, establecer los viveros, colocar los sistemas, hacer los cultivos y darle seguimiento. Y la evaluación del proyecto, pues si tenemos una meta trazada, por ejemplo, de que cultivamos café y el café se da a, digamos, a cada 3, 4 meses, no estoy seguro de eso, no soy agricultor, desconozco ese sistema o el tiempo o el periodo de cosecha, pero es una suposición. Entonces, se proyecta la evaluación del proyecto, se proyecta hacia los 4 meses de la cosecha. Evaluándolo desde el inicio, evaluando la etapa de germinación, por así decirlo, evaluando la etapa de crecimiento, etcétera, hasta llegar a evaluar la etapa final que sería ya el producto terminado o la cosecha en sí del cultivo. Entonces, ese sería un ejemplo para las etapas de la formulación del proyecto. Ya la definición del problema, entonces, ahí ya definimos. Si tenemos una idea de lo que queremos lograr, entonces la debemos definir, debemos de concretarla. No se debe quedar en una idea, sino que debe ser ya algo concreto, algo con lo que realmente vamos a trabajar. La consulta de involucrados se refiere a las personas que están involucradas en el proyecto, tanto personas que van a formar parte como podría ser, no sé cómo le llaman a esto, a los que donan, a los benefactores, por así decirlo, de los proyectos y a los beneficiarios también.
Por ejemplo, aquí si estamos hablando de microhuertos en el área de Santa Rosa por los cultivos, los involucrados serían las municipalidades que deben de formar parte de estos sistemas para poder mejorar las producciones de sus regiones. Entonces, las municipalidades deberían de estar involucradas, los grupos comunitarios de agricultores, considero de que deben de haber asociaciones de agricultores de la región, los cuales deben de estar involucrados ahí también, y los beneficiarios en general, ¿verdad? Que son todas las personas que se dedican a la agricultura, que son las que van a resultar beneficiadas con este tipo de proyecto, ¿verdad? De nuevos sistemas de riego, etcétera, para poder fomentar una mejor producción en cuanto a los productos agrícolas de la región, ¿verdad? Maíz, frijol, arroz. Bueno, ya había hablado de café y ahí no se da café. El café se da acá en zonas frías. Ven, no sé nada de agricultura, pero no estoy tan perdido. Seguimos. En la siguiente página, entonces ya nos aparecen las preguntas, donde nos dice la ejecución de un proyecto. La ejecución de un proyecto parte de la realización de un diagnóstico que responda a los siguientes cuestionamientos. Ahora bien, ¿qué son los cuestionamientos? Seguimos con el mismo ejemplo de los huertos en Santa Rosa o de los sistemas de riego, y el proyecto debe responder todas estas preguntas. Ustedes pues me hicieron su proyecto personal, unos tenían unas ideas un poquito locas, otros tenían pues proyectos en cuanto a educación o en cuanto a mejoramientos comunitarios o en sí de las regiones o inclusive hasta del país. Unos muy buenos, otros que les hicieron falta ahí cositas, pero ya están pues sus calificaciones. Posterior en las plataformas voy a estar posteando las zonas también junto con los temas para que ustedes vean ahí cuánto es lo que llevan acumulado de los trabajos y de las tareas que me han entregado. Entonces, ustedes en su proyectito que hicieron, pues pudieron responder estas preguntas o pudieron relacionarlas con su proyecto, donde ¿qué se quiere hacer? Bueno, lo que se quiere hacer es implementar nuevos sistemas de producción de cultivos en Santa Rosa. ¿Por qué se quiere hacer? Pues porque hay un déficit en la producción de cultivos, ¿verdad? Reducción en la producción de cultivos. ¿Para qué objetivo? Pues obviamente para contrarrestar el cambio climático y el problema que causa con la producción de arroz, frijol y maíz, decía. ¿Cuánto se quiere hacer? Pues depende, ¿verdad? Ahí ya nosotros evaluamos cuánto se quiere hacer. Yo les ponía el ejemplo de 4 meses. Podríamos decir de que se quiere hacer las cosechas completas de aquí a 2 años en adelante. Entonces se establece, por ejemplo, si la cosecha de café, ¿verdad? Sigo con ese ejemplo hipotético, se da cada 4 meses, entonces durante el año se da 3 veces. Y si son a 2 años, entonces sería 3 por 2, 6 veces. Entonces estaríamos hablando de cuánto se quiere hacer, pues el objetivo sería producir 6 cosechas de café, por ejemplo, en el transcurso de 2 años. Ahí es donde se establece el límite de tiempo de los proyectos, ¿verdad? En el cuánto. ¿Dónde se quiere hacer? Pues ya se especifica la región, ¿verdad? Hay proyectos, por ejemplo, los proyectos de construcción, donde tienen que establecer latitudes y longitudes de las áreas en donde van a estar trabajando, porque son requisitos de sus proyectos. En este caso, pues solamente estableceríamos la región de Santa Rosa, diríamos qué municipios son los que están involucrados y estableceríamos la región o la localidad en donde vamos a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo se hará? Pues bien, ahí ya va la metodología de nuestro proyecto. Pues se hará implementando sistemas de riego de tal forma, así ya está, o que se hará colocando microhuertos en áreas específicas para un mejor control de los cultivos, etc. ¿Cómo es que se hará? La siguiente pregunta sería ¿cuándo? ¿Cuándo se hará? Bueno, empezamos en la siguiente cosecha. Empezamos en la cosecha de junio, por ejemplo, o empezamos en el cultivo, perdón. Empezamos cultivando en junio, empezamos cultivando en julio y de aquí en adelante está nuestro tiempo trazado, nuestras cantidades de cosechas trazadas y el tiempo que nos lleve. ¿A quiénes va dirigido? Pues a la población en sí, a la región, a las asociaciones de agricultores, que son los que están sufriendo con el problema del cambio climático, etc. ¿Quiénes lo van a recibir? O no, perdón, ¿quiénes lo van a hacer? Pues todo el equipo de trabajo, lo van a hacer no sé, supervisores municipales,
alguna empresa agrícola específica contratada, alguna empresa de construcción para poder hacer las campañas de los viveros, personas involucradas, los que estén trabajando en sí, desde que se inicie el proyecto hasta que se finalice. ¿Quiénes son los que lo van a hacer? ¿Y con qué recursos? Pues ya los recursos, ¿verdad? Si se van a utilizar qué tipo de materias primas, como por ejemplo el PVC para los marcos, o las tuberías, o el PVC de las tuberías para los sistemas de riego, etcétera. Todos los recursos materiales, ya sea humanos o materias primas, que se necesiten para elaborar el proyecto. Y todo eso en conjunto conforma en sí el proyecto, o qué es lo que vamos a hacer. Siguiendo con los temas, está la viabilidad del proyecto y la factibilidad del proyecto. Entonces ahí ya viene el estudio que nosotros vamos a hacer en cuanto a lo que se va a gastar, ¿sí? Porque bien podemos pintar un proyecto muy bonito y decir, ay, sí, que vamos a hacer tales cosas y que vamos a poner muchos huertos y que vamos a instalar tuberías y hacer muchas cosas, pero si realmente no contamos con el financiamiento o si no tomamos en cuenta el aspecto financiero, pues nada nos va a salir bien. Entonces, para evaluar la viabilidad y la factibilidad de un proyecto, se toman tres aspectos, o son tres elementos los que se analizan: el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. El estudio de mercado, entonces, ahí es donde se evalúa cuánto es el porcentaje de productividad que podemos tener. La productividad se relaciona en cuanto a lo que se gasta con lo que se vende, o en lo que se obtiene con lo que se consume, por así decirlo. Me refiero a que, por ejemplo, si vamos a producir una cosecha de maíz, decía, ¿verdad? Que decía de maíz durante el año. El maíz, si no estoy mal, se da 2 veces. Supongamos, de que cosecha del maíz durante el año. Entonces, si nosotros vamos a gastar, por ejemplo, unos 50 quetzales o unos 80 quetzales en producir un quintal de maíz que vamos a vender en 150 quetzales, la diferencia entre lo que nos cuesta y en lo que lo vendemos, que sería de 150 a 80, serían 70 quetzales de diferencia, esa sería nuestra utilidad o nuestra ganancia, ¿verdad? Entonces, el estudio de mercado es lo que nosotros nos va a hacer comparar nuestros precios. Por ejemplo, nosotros gastamos 80 quetzales en producir un quintal de maíz y lo vamos a vender a 150 para ganar 70 quetzales. Pero el productor de la par o de otra región hace lo mismo, produce su quintal de maíz, pero él no lo vende a 150, sino que lo vende a 130. Entonces, es muy probable de que a nosotros no nos vayan a comprar, porque estamos dando las cosas caras. Entonces, el estudio de mercado se basa en eso, en hacer un análisis de los productos, de cómo se manejan en el mercado, cuáles son los precios establecidos, para que nosotros podamos establecer un precio. Entonces, ya venimos y decimos de que vamos a dar el quintal, pues efectivamente a 130, lo vamos a reducir. O si queremos hacer un poquito de competencia, decimos de que lo vamos a dar a 125. Pero si lo vamos a dar a ese precio, entonces nuestros gastos o nuestros costos deben de reducir. Debemos de reducir, pues, qué sé yo, en el tiempo de producción o tal vez en la mano de obra o el reducir el consumo de materia prima de alguna u otra forma para que nuestras utilidades no se vean afectadas, ¿verdad? Entonces ya no gastamos 80 en hacer un quintal, sino que gastamos menos, gastamos 70 o 65. Entonces ahí vamos evaluando hasta buscar un punto de equilibrio. Todo eso es análisis de mercado, análisis de mercadeo, cómo se va a involucrar nuestro producto en el mercado y cómo va a competir contra los otros productos que ya existen en el mercado. Bien, por aquí me están notificando ya de otra clase, pero después lo hacemos. Y esto también. Bueno, seguimos. El estudio técnico. Muy bien, en el estudio técnico se toma en cuenta la materia prima, los procesos vitales de tecnologías o tecnológicos, perdón. Entonces ya acá es qué es realmente lo que vamos a utilizar. Si nosotros decimos de que vamos a hacer viveros o domos para huertos con sistemas controlados, bueno, entonces
¿qué tanto va a ser el aspecto técnico? O sea, ¿qué tipo de maquinaria vamos a usar? ¿Qué tipo de materiales vamos a usar? Si son materiales anticorrosivos, materiales que deben de soportar las inclemencias del tiempo, porque como estamos contrarrestando el cambio climático, debemos de utilizar materiales que soporten el cambio de las temperaturas. Entonces, ¿qué tipo de materiales vamos a usar? ¿Qué tan técnico va a ser nuestro trabajo? ¿Qué maquinaria? ¿Qué herramientas? Inclusive, ¿cuál va a ser nuestro sistema de riego? Si vamos a hacer sistemas de riego unitarios o sistemas de riego aéreos, por ejemplo, qué sé yo, no sé qué sistemas de riegos existen, pero todo eso debe de ser en el estudio técnico. Entonces, las personas encargadas de llevar a cabo el proyecto deben de tomar en cuenta todos estos aspectos para poder concretarlo en sí. Y, como les decía, el aspecto financiero, que sería el último. Y el aspecto financiero, pues ahí ya va lo bonito de todo el asunto, que es el dinero. ¿De dónde se saca? ¿De dónde se consigue? ¿Quiénes van a ser los patrocinadores? Si vamos a tener benefactores, si los proveedores nos van a dar descuentos, si las municipalidades van a tomar parte en ello y van a dar porcentajes de su tasa de intereses o sí, de intereses recaudados para llevar a cabo el proyecto, etcétera. ¿De dónde se va a sacar la plata para todo lo que vamos a hacer? Y ahí se ve la viabilidad y factibilidad de un proyecto. Si nosotros, después de hacer todo este análisis, determinamos de que realmente el proyecto vamos a gastar más de lo que vamos a producir o beneficiar, es un proyecto no factible. Entonces, se debe de replantear la idea, se debe de reformular el problema, definirlo bien y establecer una nueva solución, ¿verdad? Si no es factible. Si nosotros después de todo este análisis decimos, sí, tenemos las fuentes de financiamiento, tenemos los materiales y el aspecto técnico a cubrir y en relación al mercado, pues tenemos una buena posición y podemos introducirnos bien. Bueno, entonces es viable, es factible, hay que ponerlo en práctica o hay que realizarlo o entrémosle. Esa sería la palabra. Y entre palabritas, pues tenemos esta de acá que es rentable. Rentable dice que tiene una utilidad y un beneficio. Y sostenible que puede mantenerse por sí mismo. Si hablamos de un proyecto rentable y sostenible al mismo tiempo, quiere decir de que un proyecto que tiene una producción con muy buena utilidad, o sea, produce más de lo que consume y toda la utilidad o toda la diferencia de ganancia genera beneficios, ¿verdad? Entonces es rentable. Y aparte de que es rentable, es sostenible, quiere decir de que mediante el sistema de producción que tiene, a largo tiempo se mantiene, o sea, como que se paga solito, ¿verdad? Podríamos decir un ejemplo de rentable y sostenible. Hay grandes empresas pues multinacionales o transnacionales, como por ejemplo esta del veneno ese tan rico que venden, que nos tomamos todos en las tardes o a la hora del almuerzo, que es la Coca-Cola, que es un... bueno, mejor no digo nada. Esta empresa a lo largo del tiempo se ha sostenido y a lo largo del tiempo ha venido innovando. Ellos a cada año realizan estudios de mercado, ellos a cada año realizan estudios técnicos acerca de las nuevas innovaciones en cuanto a envasado, en cuanto a distribución de sus productos, porque ellos distribuyen a nivel mundial. Ellos a cada año hacen estudios financieros en cuanto a la reducción de materiales que utilizan. O sea, antes los envases eran envases de vidrio y el vidrio fundido tenía su costo. Había que reciclarlo, había que fundirlo, había que moldearlo y no todas las botellas eran del mismo molde, así que habían que hacer producciones diferentes. Eran gastos. Ahora los materiales son hasta biodegradables. Hay botellas en las que deben de ser que se degraden ya sea en el agua. Hay plásticos que ya están siendo elaborados de esa manera para que sean biodegradables. Entonces, con el paso del tiempo, ellos han venido haciendo evaluaciones de sus producciones para ir mejorando con el tiempo. Entonces, han sido rentables y han sido sostenibles y pues nos siguen vendiendo sus productos, que tan rica que es la Coca-Cola, pero tanto daño que nos hace. Bien,
el tiempo se nos va a terminar. Voy a tocar los temas así, pues un poquito más rapidito, antes de que se nos termine el tiempo. Y si nos quedamos cortos, pues ya les mando un enlace para completar los temas. Ya después de tener pues nosotros nuestro tema, nuestro problema definido, nos vamos a los árboles de problemas. Y los árboles de problemas, sencillo. En una forma de árbol establecemos el problema, abajo las causas y arriba los efectos. Nuestro problema, pues aquí tienen un ejemplo, pero seguimos basando en el problema que tenemos y nuestro problema son los cultivos en Santa Rosa. Las causas, pues es el cambio climático, ¿verdad? La afección que está en los cultivos y los efectos, pues es el déficit de cultivos, la baja producción, las cosechas deficientes, etc. Árbol de problemas. El árbol de objetivos es todo lo contrario o darle solución al árbol de problemas. Por ejemplo, si en el árbol de problemas el problema era los cultivos, o sea, la producción de cultivos en Santa Rosa, el objetivo principal o en cuanto al árbol de objetivos, lo contrario al problema sería mejorar la producción, ¿verdad? Si hay un déficit de producción, mejorar la producción de cultivos. Las anticausas, si la causa es el cambio climático, la anticausa sería colocar sistemas controlados de cultivo contrarrestando el cambio climático, ¿verdad? Y los antiefectos, si el efecto es un déficit en la producción o falta de alimentos en la región, entonces lo contrario sería aumentar los índices de alimentación o de cultivos en la región, ¿verdad? Todo lo contrario, prácticamente ponerlo a la contra. Si tenemos algo malo, traducirlo a algo bueno. Si es negativo, lo pasamos a positivo. Esos son los árboles de problemas y objetivos. Y en la evaluación de proyectos, entonces ya en la evaluación de proyectos tiene que ver con lo que les mencionaba. Eficiencia, efectividad y evaluación en el proceso. Eficiencia es que tan bien hacemos las cosas. No solo hacerlas, sino que tan bien las hacemos. Efectividad, ¿qué tanto podemos mejorar? Hacemos bien las cosas, pero las podemos mejorar, las podemos hacer mejor. Y el proceso, ¿qué tan efectivo es nuestro proceso? O sea, si es funcional, si no es funcional, si tiene tiempos de error o campos de error que podemos mejorar, etc. Evaluar, y la evaluación del proyecto se realiza durante todo el tiempo del proyecto. Se realiza antes, ex ante, o sea, cuando se planifica, cuando todavía se está diseñando. Se evalúa durante, o sea, en el proceso, durante todo lo que llevemos trabajando, el tiempo que nos dure el proyecto, y se evalúa después, ex post, o sea, al finalizar el proyecto, se mide en cuánto fueron los logros, cuántas metas se alcanzaron, o cuántos objetivos se cumplieron, o cuántas repercusiones llegamos a tener con nuestro proyecto, ¿verdad? Esa sería la evaluación que se realiza en todo momento, en todo tiempo. Y por último, se trabó esto por acá. Y por último, los proyectos de mejoramiento. Que los proyectos de mejoramiento se trata de eso. Realizar un proyecto en base a una idea para mejorar un aspecto, para mejorar algo. Y en los proyectos de mejoramiento se enfocan más que todo en el desarrollo. Bueno, aquí establece el desarrollo nacional por el ejemplo que dan, pero se establece en el desarrollo social o el desarrollo comunitario. Todos los programas o todos los proyectos de mejoramiento son para desarrollo comunitario. Aquí hay unos ejemplos de qué proyectos de mejoramiento se han dado. A mí el único que se me viene a la mente antes de que termine la clase es el proyecto que hicieron, por ejemplo, de las vías o de las carreteras, el paso de Chimaltenango, que fue un proyecto, pues ya ustedes saben, ¿verdad? No muy bien hecho, pero fue un proyecto para desarrollo. Estamos jóvenes, cualquier duda, comentario, me escriben al WhatsApp, ahí estamos para responder, hacen su cuestionario, 25 preguntas y me lo mandan. Y con eso estamos con la clase de hoy. El video va a estar posteado en la plataforma de Santillana. Ahí les recomiendo entrar a revisar siempre las actividades que vamos a tener y los recursos que yo les pueda ir proporcionando. Entonces,
Se cuidan, jóvenes, ha sido un gran gustazo saludarlos y ya tengo pues ahí el listado de las personas